Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a tener una clase a modo de repaso sobre las características de los seres vivos, ¿sí? En la siguiente imagen podemos ver distintos ecosistemas, como por ejemplo este que es acuático, con una diversidad de seres vivos y cosas que no tienen vida, que nosotros en nuestra materia lo vamos a llamar materia inerte, a lo que no tiene vida. Muy bien. Y esta imagen que utilizamos en la actividad anterior sobre también que representa a los seres vivos. Bien. Pero, ¿cómo nos damos cuenta o qué criterio utilizamos para decir de que algo tiene vida y otra cosa no tiene vida? ¿Sí? Entonces, el criterio que utilizamos son distintas características que se le atribuyen a las cosas que tienen vida, ¿sí? La variedad de seres vivos que habitan el planeta ha llevado con el paso del tiempo a delimitar una serie de características básicas que comparten todos ellos, aunque con algunas diferencias. Entender qué son los seres vivos es imprescindible para conocer el mundo en el que vivimos. Así que vamos a dar comienzo con ciertas características que son exclusivas de los seres vivos. Cuando vamos a analizar algo, ya sea algo que nos rodea, tenemos que tratar de ver de si cumple con todas estas características. Si eso que estamos analizando cumple con todas estas características, es un ser vivo, si no, no. Primero, todos los seres vivos están conformados por ciertas moléculas que son exclusivas de los seres vivos, como por ejemplo carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces, una característica de los seres vivos es esa, que tienen que estar conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si algunas de estas moléculas no están en eso que estamos analizando, ya no tiene vida, ¿sí? Bien. Características de los seres vivos. A pesar de la gran variedad de especies en el mundo, existe una serie de propiedades de los seres vivos que hacen que estos sean reconocibles dentro del conjunto de la naturaleza. Entonces, la primera característica que podemos identificar, aparte de las moléculas o de los átomos que conforman a los seres vivos, es la organización y el orden celular, ¿sí? Todos los organismos vivos están compuestos de células, que son la base de la vida. Las células son el elemento más pequeño dentro de la compleja estructura de los seres vivos y supone la base de sus niveles de organización al crear tejidos que dan lugar a los órganos vitales. Esta es una característica de los seres vivos que crea una subdivisión, dado que hay seres unicelulares con una sola célula que cumplen todas las funciones vitales, como las bacterias y los protozoarios, y seres pluricelulares con varias células, como las plantas, animales y hongos. Entonces, para que algo tenga vida, tiene que tener al menos una célula, porque la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Dentro de esa célula se dan todos los procesos para que surja la vida, ¿sí? La célula nace, se reproduce, se divide, se nutre, transforma la energía, transforma los nutrientes en energía, esos nutrientes que incorporamos con los alimentos. La célula muere también, ¿sí? La célula se mueve, se comunica con otras células. Entonces, a partir de esta afirmación de que todos los seres vivos están conformados por al menos una célula, podemos identificar seres unicelulares, que son los que están constituidos por una sola célula, y seres pluricelulares, que están constituidos por al menos una o más células, ¿sí? Muy bien. Otra característica que se le atribuye a los seres vivos es que estos pueden reproducirse, ¿sí? Y dejar descendencia. ¿Qué quiere decir? De que ese ser vivo deja descendencia y en consecuencia sus genes perduran a través del tiempo.
su ADN, su información genética. Y podemos encontrar distintos tipos de reproducción. La reproducción asexual es cuando interviene un solo progenitor. Como por ejemplo en las plantas. Hay muchas plantas que liberan polen, ciertas semillas, que uno las germina y da origen a otro ser vivo igual a esa planta, ¿sí? No hay una necesidad de que haya un macho o una hembra. Y después la reproducción sexual, donde intervienen dos progenitores, un macho y una hembra, donde uno pone el óvulo y el otro el esperma, que son las células reproductoras, ¿sí? Otra característica de los seres vivos es que todos cumplen un ciclo vital, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los seres vivos nacen de otros seres vivos, crecen, se desarrollan y luego mueren, ¿sí? Entonces tenemos que pensar, si queremos identificar si algo tiene vida o no, podemos decir, este objeto de estudio nace, crece, se desarrolla, muere, y si no, no tiene vida, ¿sí? Muy bien, esa es otra característica que por ahí la tenemos más frecuente. También los seres vivos realizan distintas funciones vitales, como por ejemplo la alimentación, el metabolismo, el anabolismo, catabolismo, respiración y excreción. Las distintas funciones vitales que mencionamos tienen que ver con una actividad celular, que lo vamos a ampliar más adelante con el próximo trabajo de células. Así que quédense tranquilos, igualmente yo esto lo adjunto para que lo tengan a mano y puedan leerlos tranquilos. Así que funciones vitales también hay a nivel celular, ¿sí? La alimentación quiere decir eso, es cuando se obtienen de los alimentos los nutrientes. Metabolismo, anabolismo, catabolismo y respiración son actividades que hace la célula y su finalidad es transformar esos nutrientes en energía, ¿sí? Para obtener energía y desarrollar todas las funciones vitales. Y excreción es cuando se eliminan los desechos. Luego de ese proceso hay moléculas o sustancias que son perjudiciales para ese ser vivo, entonces a partir del proceso de excreción se elimina, ¿sí? Otra función sumamente importante es la de interacción con el entorno. Todos los seres vivos se relacionan, interactúan con el medio que los rodea, ¿sí? Porque no podríamos vivir aislados, ya sea de otros seres vivos o del medio que nos rodea. Los cambios del día a la noche nos da información y en consecuencia esa información va regulando nuestra vida diaria. Así que el ser vivo siempre interacciona con el entorno y con otros seres vivos. Acá podemos ver una planta donde se le hace un orificio en un extremo de un cartón, agregándole cierta dificultad y vemos, cierta dificultad en el crecimiento y vemos cómo la planta se va adaptando y en consecuencia busca el sol, la luz, para poder hacer la fotosíntesis y crecer. Otra función vital sumamente importante es la de adaptación, ¿sí? Los seres vivos también se adaptan a esos cambios. Por ejemplo, hay una modificación en algún alimento de algún ecosistema y ese ser vivo, si se adapta a nutrirse y alimentarse de otro alimento, va a sobrevivir. Si no, lamentablemente puede llegar a extinguirse. Entonces todos los seres vivos tenemos distintas estructuras que nos permiten adaptarnos al ambiente que nos rodea. Este proceso es muy largo, de millones de años, ¿sí? Las adaptaciones surgen de manera grupal, poblacional, y requiere un proceso de muchos años. Pero siempre y cuando los seres vivos puedan adaptarse a esos cambios, se supone que van a prosperar y van a poder reproducirse y dejar mayor descendencia y de esa manera evolucionar, ¿sí? Así que bueno, con el apoyo del video que yo les dejé la clase pasada, más esta breve explicación que sería la clase de apoyo grabada, porque bueno, la mayoría no tiene conectividad o no puede conectarse en el horario de clase, ya podrían estar realizando lo que sería el trabajo número 2,
¿sí? Así que bueno, los dejo, muchas gracias y estoy a disposición si tienen consultas o dudas, yo los voy a ayudar, ¿sí? Un abrazo grande, gracias.